Hola doctores, buenas tardes, buenas tardes. Ya. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenos días. Hola, ¿se escucha bien? Ya, vamos a empezar el cursillo ahora. El cursillo en realidad es bastante corto, ¿ya? Quiero compartir ya, voy a compartir mi pantalla para que vean, no sé si, bien, vamos a hablar sobre son bastante de los temas. Pues, vamos a hablar sobre dos exámenes auxiliares por imágenes que no deben nunca faltar en un paciente con patología digestiva. En primer lugar, vamos a hablar sobre la ecografía y después como la tomografía. Principales indicaciones, más o menos cómo es el sistema de diagnóstico en estos exámenes auxiliares, ¿no? Y cuáles van a ser las indicaciones más precisas, ¿no? Entonces vamos a comenzar. Si hay alguna pregunta, por favor, en cualquier momento ustedes agarran y me avisan, ¿ya? Vamos a hablar acerca de lo que es la ecografía abdominal. Cuando nosotros tenemos un paciente, lo más importante es que hagamos pues, una buena historia clínica. Cuando tenemos un diagnóstico semiológico, también tenemos que hacer una relación de posibles etiologías. Y dentro de las etiologías nosotros necesitamos confirmarlas o descartarlas de acuerdo a las imágenes que podamos tener, ¿ya? Y la ecografía abdominal viene a ser, digamos, el examen auxiliar por imágenes mucho más frecuentemente usado, porque es barato, ¿ya? Y sobre todo porque no tiene prácticamente contraindicaciones. Y la ecografía está basada básicamente a una emisión de ondas sonoras, ¿no? Que es el ultrasonido de alta frecuencia, que nosotros no lo escuchamos, pero la computadora sí lo puede tener una traducción por estas ondas sonoras, ¿no? Y que necesariamente tiene que ver también un conductor. El conductor en este caso va a ser el gen. Si logran seguirme acá, miren el puntero, ¿ya? Vean ustedes, acá prácticamente en la parte alta de la imagen, ¿ya? Estamos con el traductor puesto por la parte abdominal encima y en este caso vamos a hacer una exploración del vaso.
Como gráfica referencial, tenemos el transductor puesto en forma vertical y nos va a dar esta imagen, o en forma longitudinal, ¿no? Esta ecogenicidad, porque es así como se llaman a las imágenes que se producen, ¿ya? Va a estar dada una ecogenicidad un poco más oscura, tomando en cuenta que cuando la parte es más sólida, vamos a tener menos ecogenicidad, está más hacia el color blanco. Cuando digo hiperecogénica, vamos a tener más cerca al negro, ¿no? Que o es aire o es líquido. Y en este caso, en la parte 2, ¿no? El transductor está por forma transversal y me va a dar otra imagen. En este caso es el vaso. Las indicaciones para la ecografía, ¿no? Justamente nos va a ayudar a poder evaluar todo lo que implica el aparato digestivo, ¿no? Y anexos, pues, obviamente, toda la cavidad abdominal, a los riñones, el hígado, vesícula biliar, páncreas, vaso, también algunos vasos grandes, como la aorta abdominal, y otros vasos sanguíneos del abdomen. Y el ultrasonido utilizamos para ayudar a diagnosticar, ¿no? Distintas dolencias, tales como el dolor abdominal o distensión abdominal, cuando encontramos un perfil hepático colestásico, un perfil hepático alterado, ¿no? Que nos ayuda a discriminar si hay o no hay dilatación de vías biliares y si hay alguna patología en la vesícula. Cuando el órgano abdominal está agrandado, por ejemplo, es una hepatoesplenomegalia que yo la pueda palpar de forma clínica, necesito la ecografía para poder ver cálculos en la vesícula o en el riñón, ¿no? Aneurisma en la aorta, también nos ayuda. Ahora, los usos más frecuentes para el ultrasonido abdominal, ¿no? Es cuando nosotros encontramos dolor abdominal, encontramos ictericia, ¿no? Masas. Dentro de las masas abdominales, la ecografía abdominal es el primer examen que nos va a ayudar con la ecogenicidad a definir si se trata de un absceso, un quiste, un tumor, o de repente una metástasis, un hematomas, de acuerdo a la densidad que nos pueda producir. Datos cuando hay hipertensión portal, casi todos los ecógrafos hoy en día tienen un sistema para poder ver los vasos sanguíneos. Este sistema se llama Doppler, ¿no? Que en ese momento se pinta de color azul, amarillo o rojo, dependiendo de la circulación. Si es una circulación centrífuga, si es una circulación centrípeta, por ejemplo, para ver hipertensión portal, nos va a ayudar mucho, ¿ya? También tenemos aquellos pacientes que tienen líquido libre en la cavidad. Yo siempre le digo a los alumnos, ¿no? Cuando ustedes clínicamente encuentren líquido libre en cavidad en la citis, lo primero que necesitan en este preciso momento es abrir el libro. Y abrir el libro viene a cerrar una paracentesis. Tenemos que pensar para estudiar ese líquido, ¿no? Hacer un tipo químico, hacer un cultivo, GRAM, pedir ADA para descartar una tuberculosis peritoneal, por ejemplo, ¿no? La ecografía es un gran método que nos permite también diferenciar o más o menos cuantificar la cantidad de líquido capturado. Entonces, los procesos inflamatorios como pancreatitis, colicistitis también. Pero ojo con la pancreatitis aguda. La pancreatitis aguda por ecografía, simplemente nosotros la solicitamos para poder tener alguna certeza de la etiología de esta pancreatitis, ¿no? Vemos la vesícula, si hay cálculos, si hay barro biliar, ¿no? Si hay dilatación de vías biliares o el cístico está comprometido, entonces de alguna manera podemos asegurar recientemente de que esta pancreatitis es biliar. Pero pancreatitis en sí, para ver todo el parénquima pancreático, no se va a poder. Acuérdense que el páncreas es un órgano retroperitoneal. No nos va a llegar al 100% de la pancreas, a no ser que sea pues, un estadio bastante avanzado. Entonces, ¿qué vamos a ver en la ecografía? En la ecografía vamos a definir siempre la textura, ¿no? La ecogenicidad, yo les explicaba, los bordes de determinado órgano,
si hay o no hay masas, si hay quistes y cómo están las vías biliares. La libre de las vías biliares, está dilatado, no está dilatado, y qué composición tiene, básicamente. Por ejemplo, cuando vemos una esteatosis hepática, vamos a ver esta línea blanquecina, ¿ya? Este es el traductor ecográfico. Y hacia abajo vamos a ver el parénquima hepático. El parénquima hepático debe ser de una ecogenicidad uniforme. En este caso vemos ecogenicidad, ¿ya? Vemos algunos los biliares que se están dibujando como hipoecogénicos, ¿no? Que indican pues un sistema líquido. Los hiperecogénicos ya está dado por el órgano sólido. Pero esas rayas blanquecinas, ¿ya? El ecografista lo interpreta como grasa. Al interpretarlo como grasa, obviamente, pues, ¿no? Habla de una situación hepática. Las imágenes quísticas, por ejemplo, ¿no? En este caso, en el lado izquierdo, vemos el quiste fenotípico. ¿Por qué lo diferenciamos? El quiste está lleno de líquido, por eso es una hipoecogénica con bordes definidos, pero con una línea adicional en los bordes, ¿no? Compatibles con las membranas quísticas. La diferencia con los quistes simples, ¿no? Que son igual imágenes hipoecogénicas, pero que no tienen membranas y que son uniformes. Una de las patologías más frecuentes, ¿no? Que puede la ecografía ayudarnos a determinar, discriminar y diferenciar son los cálculos biliares. La característica fundamental de los cálculos biliares es una característica que es acá tenemos una imagen ecográfica del colédoco proximal, ¿ya? Acuérdense que el tercio proximal del colédoco es, digamos, peritoneal, y los 2 tercios distales del colédoco son órganos retroperitoneales, así que el ecografía no lo va a ver. Sin embargo, acá no hay una disquisición del ecografista, no hay imágenes hiperecogénicas que dejan sombra acústica posterior. Ven ustedes estas líneas que se van hacia abajo y esas líneas que se van hacia abajo. Ya no hay duda. Cuando el ecografista describe sombra acústica posterior, estamos hablando de cálculo. El diagnóstico diferencial en estos casos, cuando encontramos lesiones hiperecogénicas dentro de esta estructura que es la vesícula biliar, nos vienen a ser los pólipos vesiculares. Pero la diferencia es justamente eso, que no dejan sombra acústica posterior. Los abscesos, vean ustedes acá, también son imágenes hipocogénicas, pero con irregularidades internas, ¿no? Vemos ahí los abscesos que están compuestos por pus, fibrina, ¿no? Tienen bordes definidos, pero que ya no son imágenes regulares, no son líquido puro, no tenemos algo de líquido internamente que nos va a ayudar a hacer una diferenciación. Cuando vemos hígado cirrótico, generalmente parénquima hepático, como bordes, vamos a verlos, ¿ya? Lo vamos a ver bastante pequeño el órgano. No dilatación de vías biliares. Esta es la vesícula biliar. Esta es la vena porta. El paciente cirrótico generalmente siempre hace esto, ¿no? Por encima de la vesícula, por encima siempre que vemos una imagen transversal de la vesícula, perdón, del colédoco y de la vena porta, siempre vamos a ver la vena porta en la parte inferior y el colédoco en la parte superior. El colédoco no vemos un calibre prácticamente normal. No tiene por qué haber dilatación de vías biliares en una cirrosis hepática, pero sí una gran dilatación de la vena porta, ¿no? Que esto va a decir pues que pasa eso. Tenemos una imagen hipocogénica regular alrededor del parénquima hepático, lo que nos dice pues que existe la presencia de líquido abdominal, ¿no?
En un hepatocarcinoma, que es la evolución ya de una cirrosis hepática que más de 10 o 15 años de evolución de una cirrosis, se puede formar imágenes hiperecogénicas, nodulares, regulares o irregulares dentro del paciente parénquima. Siempre debemos descartar un hepatocarcinoma. Necesitaremos de repente alguna adicional, como una tomografía, una resonancia para poder tipificar mejor. Yo creo que sí, pero siempre debemos pensar en la evolución de un paciente cirrótico con lesiones nodulares, sólidas, más hiperecogénicas, ¿no? La posibilidad de que sea un hepatocarcinoma. Cuando hay metástasis hepáticas mínimas, es el hepático, imágenes hiperecogénicas, pequeñas, redondeadas, ¿no? Son muy sugestivas de tener esta metástasis. ¿Alguna pregunta hasta acá, doctores? Yo preferiría que ya me interrumpan ahora acá para no dejarlo todo al final, ¿ya? Antes de pasar a tomografía. Eh, para resumirles bien, la ecografía son ondas de ultrasonido, son prácticamente inocuas, no tienen contraindicación. Es un método bastante barato, ¿ya? Y nos puede dar a grandes rasgos un primer diagnóstico etiológico. Y todavía aún persisten las dudas, porque son lesiones de repente hiperecogénicas, en bordes, digamos, no muy definidos, que nos pueden hacer pensar o que se trate de un nódulo de regeneración, por ejemplo, en un paciente cirrótico, o de repente es una imagen hiperecogénica compatible con una metástasis, o de repente un hepatocarcinoma. Ahí voy a un siguiente paso, solicitar estudios más precisos con contraste para poder tipificar bien. No hay ninguna pregunta sobre la ecografía, entonces pasamos a la otra ayuda diagnóstica que nosotros tenemos, ¿no? Que nos va a permitir de repente tipificar con mayor precisión, ¿no? Algunas lesiones que se puedan producir dentro de la patología en la aparato intestinal. Entonces, hablamos de tomografía. Etimológicamente, tomografía es tomo, es cortar, y grafos es más o menos graficar. Mediante cortes, graficar lo que está pasando en el aparato digestivo. Tradicionalmente, la tomografía se llama así, ¿no? Tomografía axial computarizada. Porque ese es el principio. Es una combinación de un equipo de rayos X, que es ¿ya? ¿No? Y la computadora va a captar de repente toda esta reproducción de los rayos X mediante un software especializado para hacer este tipo de reconstrucción. Como vamos a ver un poquito más adelante, es importantísimo que ustedes sepan ya de memoria cómo son los cortes imaginarios que se pueden producir en el cuerpo. En este caso es el corte axial o transversal, ¿no? Son los cortes de costado. En cuanto a las unidades Honsfield, básicamente nos va a medir la textura. Si ustedes ven acá en toda esta gráfica, ¿no? De acuerdo a esas unidades que les estoy hablando, vamos a poder discriminar entre lo que es grasa, entre lo que es el medio líquido y entre lo que es el medio sólido. En este caso es el hueso cortical, ¿ya? Y el aire se va a ver negro. Todo lo que es grasa, ¿ya? Parénquima que esté bastante hidratado y basa, ¿no? Lo vamos a ver de un color negro. A medida que vamos aclarando, digamos, en este caso, las densidades, en tomografía hablamos de densidades, densidades mucho más claras. Vamos a ver sangre coagulada, materia gris, materia blanca, que es parte del sistema nervioso central, y también todo lo que es hueso lo vamos a ver. Entonces, en cuanto a estas densidades, vamos viendo, de repente, por ejemplo, una lesión tumoral va a tener una pasada intermedia, que no es completamente blanca, no es una densidad ya tan oscura, ya, sino puede ser una pasada intermedia. Para eso nosotros tenemos la bondad de poder, de alguna manera, tener medios de contraste, donde se puede inyectar una sustancia de
de contraste dentro de los vasos, ¿ya? Para poder discriminar bien qué cosa es sangre, qué cosa es vaso y qué cosa es pues, una lesión tumoral. Las lesiones tumorales generalmente son bastante irrigadas. Esta es, por ejemplo, la gran máquina del tomógrafo, ¿no? Y las indicaciones pues, son dolor abdominal o pélvico, infecciones, sospecha de abscesos y colecciones, ¿no? Procesos inflamatorios, agudos y crónicos, biopsias, ¿no? Entonces, las indicaciones, ¿no? Todas las que están viendo ahí ustedes en la gráfica son indicaciones para realizar una tomografía. ¿Existen contraindicaciones para realizar la tomografía? Claro que sí. La contraindicación más importante, sobre todo cuando se va a utilizar una tomografía con su fase de contraste, es la administración del contraste. La función renal tiene que estar completamente adecuada. Aquellos pacientes que no tienen una función renal adecuada están contraindicados a la administración de contraste. Las imágenes que nos puedan proporcionar los tomógrafos sin contraste son pobres para el aparato de gestión. De repente para otras especialidades sea mucho mejor, pero para nosotros el contraste es una de las cosas muy importantes para poder diagnosticar y diferenciar a los pacientes. Esto es lo que yo les decía de los planos anatómicos, ¿no? En verde ustedes van a ver el plano transversal o axial, que es la imagen tradicional de los tomógrafos. Ahora con el tomógrafo son los tomógrafos helicoidales, ¿no? Que le llaman TEM, TEM, ya no es TAC, porque antes era tomografía axial computarizada. Ahora se habla de tomografía espiral multicorte. Se habla de espiral porque imaginemos que nuestro cuerpo los cortes se hacen en forma de espiral y los multicortes y las reconstrucciones son mucho mejores, ¿no? Acá tenemos en azul, ¿no? Plano coronal, ¿no? Donde nos va a permitir ver lo que está delante y detrás, ¿no? El plano sagital o medial, ¿no? Que nos va a poder dividir lo que es derecha e izquierda, y el plano transversal o axial, lo que nos divide es arriba y abajo. Entonces es importante que ustedes memoricen esto. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a poder saber más o menos cuál es la incidencia de un determinado corte. El plano coronal o frontal es aquel que yo les decía, nos divide básicamente todo lo que es adelante y atrás. Son cortes paralelos para ver cómo está de los dos lados, tanto el derecho como el izquierdo, ¿no? El plano sagital o medial es el que nos divide prácticamente derecha e izquierda, ¿no? Y que son, digamos, de laterales. Una de las indicaciones más importantes, ¿no? Para la indicación de una tomografía es el dolor. En este caso, por ejemplo, tenemos una asa colónica, donde la pared del asa está bastante distribuida. Y en la parte interna tenemos una aparentemente nada, ¿no? En la cirrosis hepática, vean ustedes, al igual que en la ecografía, ¿no? Líquido libre en cavidad, hígado pequeño, imágenes compatibles con lesiones nodulares, que pueden ser también metastásicas o pueden ser focos de hepatocarcinoma, ¿no?
Esta es la glándula pancreática. Y la tomografía, para esto hacemos un pequeño paréntesis. Para ver páncreas, la tomografía es hasta ahorita uno de los mejores exámenes auxiliares que se están haciendo. ¿Ya? Estos son los parénquimas renales. Y este es el vaso. El vaso está grande, aquí se deja renal, este de vidrio, por lo tanto, pues, los cirrosis la identidosis hepática, acá ustedes ven el contraste, cómo se ha distribuido en la periferia, la parte interna, tiene una densidad bastante uniforme, con bordes bastante regulares, ¿no? Siempre sospechamos. En este caso, una pancreatitis aguda, que es el hígado, este es el parénquima pancreático, ¿no? Donde ustedes ven que hay bastante diferenciación, hay condiciones intrapancreáticas, hay bastante edema peripancreático, ¿no? Que es incompatible con. Hay una escala para ver la pancreatitis aguda por tomografía, en la escala y la clasificación de Baltasar, donde ahí yo veo si hay o no hay colecciones, qué tipo de colecciones, si son colecciones intrapancreáticas, si son colecciones extrapancreáticas o peripancreáticas, si hay focos de necrosis. De acuerdo a las unidades Faustier, nosotros podemos ver la necrosis como coágulos. Si vemos como coágulos, establecer más o menos un puntaje de necrosis. Establecer, por ejemplo, si hay elecciones, otro tipo de puntajes, para determinar qué tipo de Baltasar es, ¿no? La pancreatitis crónica también es importante, para dar datos acerca de cuán dilatado puede estar el conducto de Wilson, y si existen o no existen calcificaciones o están medio desarrollados para que si hay cáncer, como le decía yo, el páncreas, la tomografía es muy importante para ustedes sacarse el parénquima pancreático, el cuerpo, la cola, la cola, y esto es una lesión, ¿ya? Una lesión neoplásica, imagen con una densidad distinta al parénquima normal, ¿no? Pero que definitivamente me da mucha certeza de que otro de los datos en los cuales yo puedo definir, ¿no?, una tomografía es una trombosis. Por ejemplo, si hay una trombosis de la vena porta, una trombosis de las hepáticas como las de Chiari, o cualquier patología vascular como angiomas, es importantísimo solicitar una tomografía con contraste y para ver en qué fase determinar para más o menos diagnóstico. La fase arterial, está en una fase venosa, está en una fase intermedia, ¿ya? Una fase de equilibrio para poder discriminar si se trata de un quiste, si se trata de un absceso, si se trata de una metástasis, si se trata pues de una otra estructura, de acuerdo al contraste que se esté dando en un ¿ya? Entonces, la otra es, ¿no?, es ver la particularidad que nosotros tenemos cuando vemos colecciones intrapancreáticas, sobre todo en una pancreatitis aguda, por ejemplo, ¿no? Tenemos una guía tomográfica para poder hacer biopsias. Acuérdense ustedes, con una pancreatitis aguda, nosotros tenemos la particularidad de tener las colecciones estériles. Pero si el paciente está yendo mal, el paciente sigue con leucocitosis, disfunción multiorgánica, y tenemos la sospecha de que esas colecciones se están contaminando, entonces probablemente tengamos que hacer una biopsia con aguja, no biopsia, perdón, sino un aspirado de líquido con aguja fina, con guía tomográfica, para poder establecer moléculas, ¿no? ¿Ya? Estas son las indicaciones más precisas que pueden haber, tanto para ecografía como para tomografía. ¿Nos ayuda mucho? Claro que sí. ¿Que han salido otros exámenes auxiliares? Sí. Yo creo que con
El próximo viernes vamos a hablar un poco, bueno, no conmigo, pero se va a hablar un poco de lo que es la ecografía endoscópica. Imagínense ustedes tener un transductor ecográfico en la punta de un endoscopio. Hacer una endoscopía hasta la segunda o tercera porción duodenal y en ese momento activar, ¿no? Activar el transductor ecográfico para ver mucho mejor el parénquima pancreático. El parénquima pancreático, si encontramos un quiste o una colección, podemos pulsarlas, podemos tomar biopsias y podemos llegar mucho mejor a nuestro diagnóstico, ¿no? Cuando hay pacientes trasplantados, bueno, esto no es la norma en nuestro medio, porque solamente acá en Lima tenemos 2 hospitales a nivel nacional, en realidad, ¿no? 2 hospitales que han hecho trasplantes hepáticos. El Hospital del Niño de San Borja ya está haciendo niños, ¿no? Pero tradicionalmente el Hospital Almenara y el Hospital de Rebagliati son los únicos hospitales que se trasplantan. Y las imágenes tomográficas en los pacientes post-trasplantados nos dan estas imágenes muy importantes para todos, ¿ya? Yo creo que es la última diapositiva, ¿no? Doctores, yo no sé si hasta acá hay alguna pregunta. En realidad este cursillo es prácticamente para ver las indicaciones y contraindicaciones de tanto la ecografía como tomografía. La ecografía es un tema muy importante que no tiene prácticamente contraindicaciones. Y la tomografía sí tiene, ¿no? Acuérdense, cuando yo solicito una tomografía, es como que estoy solicitando más o menos 40 radiografías de abdomen simple, que es la cantidad de irradiación que se produce. Toda la, digamos, toda el armamentismo que nosotros tenemos para hacer un diagnóstico y confirmarlo, definitivamente nos tienen que llevar a solicitar el mejor examen. Una ecografía, barremos gran porcentaje de las posibilidades diagnósticas. Cuando ya no se puede, recién recurrimos a la tomografía. ¿Ya? Existe también la parte, digamos, que hoy en día también ya se está utilizando bastante, que son los resonadores, los magnetos gigantes, que son las resonancias magnéticas para poder complementar también hacia un diagnóstico más importante para ¿no? No sé si hay alguna pregunta. Bueno, no hay ninguna pregunta, entonces damos por terminada la clase. ¿Ya? Estudien bastante, yo sé que esta clase está siendo grabada, así que la tienen ahí y vamos a poder establecer algo para el examen. ¿Ya? Listo, doctores. Muchas gracias. Ahí conversamos.